Holy Spirit. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Un saludo desde Washington, D.C. Estamos emitiendo para todo el continente a través de supresenciaradio.com y a través también de 1520 AM. La gente que está en Bogotá también, un abrazo cálido. Soy Jason Calderón y hoy vamos a tener un programa muy especial, así como una mesa de trabajo encantadora que ya está sirviéndose su cafecito. Esta es la segunda versión del programa del ABC de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿En qué nos afecta? ¿Con qué se come esto? ¿Por qué es importante saber si gana Donald Trump o Joe Biden? Queremos poder trasladar un pedacito de lo que está pasando aquí en Washington a los oyentes de Central Café, y es las elecciones presidenciales de los Estados Unidos que van a tener lugar en poco más de 2 semanas, y aquí la contienda es minuto a minuto. Les cuento, la gente en la calle incluso se grita cosas, la gente está muy polarizada, muy dividida respecto a lo que pueda pasar si gana el presidente Donald Trump, que busca la reelección, recordemos, por el Partido Republicano, o si gana el candidato demócrata Joe Biden, quien fue el vicepresidente de Barack Obama. Para que ustedes entiendan un poco, Donald Trump representa la parte conservadora. Los republicanos siempre han sido el partido tradicional de los Estados Unidos y los demócratas la parte liberal, la parte un poco más progresista. Entonces cada uno va con una filosofía muy diferente y unas políticas muy diferentes. Temas claves y que nos interesan a nosotros, Diana, ¿cómo está viendo cada candidato este tema electoral para poder entender un poco qué es lo que en este momento cada uno propone? A veces en candidatura hablan de tantos temas que quizás uno a veces no le alcanza a coger el ritmo de qué propone cada persona. Lo que sí está muy claro, por ejemplo, un tema que manda la parada a las elecciones es precisamente el COVID-19. Mientras Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que, digamos, que la respuesta del gobierno, de su gobierno a la pandemia ha sido excepcional, hemos visto también que ha sido muy escéptico con el tema del uso de tapabocas. Vimos que incluso hace un par de semanas el presidente dio positivo a coronavirus, estuvo en un hospital militar siendo tratado por este virus, mientras que su contrincante Joe Biden ha hablado de un plan para enfrentar la pandemia, ofrecer pruebas gratis de detección gratuita pronta. También ha hablado de contratar más de 100,000 personas para hacer rastreos, para poder identificar los focos de contagio e incluso aumentar las pruebas en los automóviles. Y otro tema, digamos, que divide a estos dos claramente, es que para Trump su partido y su política es pro vida, mientras que su contrincante Joe Biden habla de posturas partidistas en materia del aborto. Trump está en contra de esta práctica y ha hablado incluso que quiere prometer, antes de llegar a la Casa Blanca de 2016, prometió lograr que el aborto sea ilegal. Está camino, quiere cumplir eso antes de irse de la Casa Blanca en caso de que no quede como presidente, mientras que Joe Biden, aunque tiene un arraigo católico, él dice, y entre comillas, que esto es un derecho que ha adquirido la mujer y no se le puede retirar. Eso es una decisión de la mujer. Y otro tema que también es muy álgido y que también nos interesa como oyentes es la migración. Trump ha construido su presidencia en torno a políticas migratorias de línea muy dura y la aplicación de medidas estrictas en la frontera. Vemos que, por ejemplo, hasta hace poco se inauguró unos 320 kilómetros extras en Arizona del muro que él prometió en su campaña, y también hemos visto que ha querido limitar ciertas visas como la de los estudiantes, como la de los ejecutivos, y eso no ha calado muy bien. Claramente eso suspendido por las campañas, pero su contrincante Joe Biden dice que si es electo, habla de todo lo contrario. Su primer acto será prometer la ley para legalizar a más de 11 millones de migrantes, incluyendo los DACA. Los DACA son los hijos de los migrantes que llegaron acá cuando eran adolescentes o cuando eran niños y no tomaron la decisión de su migración. Y por último, el tema también más complejo es la economía. Si bien antes de la pandemia el argumento más sólido de Trump era la economía, el desempeño de la economía, la caída también ha representado incluso
una promesa extra para Trump de que volvería a poner a la economía de los Estados Unidos en la cima de la montaña. Y Biden lanzó su propio conjunto de propuestas económicas también para reconstruir mejor, esa es la palabra, esa es la campaña de él, reconstruir mejor a los Estados Unidos, un tema que afecta la política fiscal también de los Estados Unidos, y algo que probablemente no le ha gustado a la gente es que ha prometido, digamos, aumentar los impuestos a las personas que ganen por encima de $400,000 al año. Esto casi que incluye a la clase media. Vamos a ir desglosando, ir masticando cada uno de estos puntos, porque hoy tenemos invitados también de las dos posturas, del lado de Trump y del lado de Biden. Javier, todos tenemos algún familiar que vive en los Estados Unidos o conocemos a alguien que vive en los Estados Unidos, pero también no solo por cómo les va a afectar a ellos, sino porque Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial y como en el policía de este lado del mundo. Todas las políticas que se toman aquí afectan a todos nuestros países, a Colombia, a Venezuela, a Panamá. Por eso es tan importante esta decisión del 3 de noviembre. Sí, estoy de acuerdo, Jason. O sea, si bien es cierto que son elecciones de un país ajeno al nuestro, tenemos que estar muy pendientes porque todo lo que sucede en Estados Unidos afecta y la gente se estará preguntando ¿cuándo son estas elecciones? Usted bien lo nombraba allí, serán el próximo 3 de noviembre, este será el día electoral. Sin embargo, el 27 de octubre comienza el voto anticipado presencial y hasta el momento los estadounidenses que no quieran votar personalmente podrán enviar por su correo su candidato escogido, algo que se puede hacer desde hace algunas semanas. ¿Y cuál es la polémica en este tiempo, Jason? Estaba yo leyendo y es que aquellas personas que no quieran salir a votar van a poder enviar su elección o hacer su elección a través del correo normal, de la mensajería normal, y esto está generando una discusión grande entre estos dos grupos que están jugándose estas elecciones, y la postura de Trump es que a través de este medio se puede dar un fraude, se puede presentar un fraude, y está haciendo una campaña como para desacreditar esta modalidad. Y por el contrario, sus detractores están diciendo que Trump efectivamente está haciendo una campaña para sabotear estas elecciones. Así que el ojo del huracán puede estar allí en este tema del correo para poder hacer las elecciones. Así es, y lo que está diciendo Javier es muy importante porque los expertos están vaticinando un escenario apocalíptico en el que, por ejemplo, Trump pierda por un ajustado resultado. Trump no ha dicho todavía que quiere reconocer los resultados, porque ha empezado a sembrar dudas sobre los resultados. Trump demande y diga, mire, esto fue un fraude, y entonces esa demanda se va a ir a la Corte Suprema de Justicia, y va a ser la Corte Suprema de Justicia la que va a decir quién es el próximo presidente. Por eso ustedes, cuando ponen ahorita canales internacionales como NTN24, CNN, ABC, ven que están nombrando una jueza nueva, Andrea, y usted que estuvo estudiando el tema, que la está nominando Donald Trump, y por eso es tan importante, si Trump llega a tener mayoría en esa Corte Suprema de Justicia o no, que le dé el respaldo en caso de que alegue fraude electoral. Sí, señor. Pues lo primero que debemos recordar y el punto de partida de toda esta discusión respecto a la Corte Suprema es precisamente la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, que vimos hace algunas semanas en los medios muchos homenajes, muchas personas manifestándose por solidaridad con el país, por la pérdida de esta gran mujer que es de ideología liberal, y el vacío que dejó en la Corte Suprema es muy importante en este momento porque abrió la posibilidad de que el presidente Donald Trump nomine a un sucesor. En este momento la Corte tiene 9 miembros y 2 ya fueron puestos por él, nominados por él y fueron aceptados. Entonces, el hecho de que él pueda, o que ya lo ha hecho, nominar a una persona y que esta persona sea elegida podría eventualmente alterar el equilibrio ideológico de la Corte a favor de los conservadores. La persona que él ha nominado, su candidata es Amy Coney Barrett, que es de corte conservador, y en este momento le corresponde la decisión al Comité Judicial del Senado. Ellos son los que deben decidir si ella es aprobada o no. Sin embargo, esta candidatura ha sido muy criticada por los demócratas, pues aseguran que la Corte Suprema tendrá 6 jueces conservadores y solamente 3 liberales. Y esto, como les decía, pues puede suponer un desequilibrio de poder. Además, como lo decía hace un momento Jason, si el presidente Donald Trump pierde, y como sabemos el presidente no es un hombre al que le guste perder, seguramente va a alegar fraude y será la Corte Suprema de Justicia la encargada de decidir el futuro político de la nación.
Y todo esto, Andrea, envuelto en una polémica adicional, es que no puede ser más noticioso el momento, y es que un presidente como Donald Trump, que no cree en el coronavirus y le dice a la gente no le tengan miedo al virus, resultó contagiado en plena campaña, le tocó prácticamente tomar un tratamiento experimental, dijeron que estaba recuperado en tiempo récord y que no era contagioso, y ahorita ya está haciendo eventos públicos llenos de gente y casi que uno por día, Fernanda. Y ahorita sale bailando, ¿no? O sea, eso es otra cosa. Qué pena que le quité la palabra a Fernanda, pero esa escena del baile en Florida, yo dije, todo esto está siendo muy extraño y como lo dice Jason, muy noticioso. La coyuntura del momento es realmente particular. Bueno, pues sí, él estuvo el pasado 13 de octubre en la Florida haciendo como su primer reencuentro, su primera campaña nuevamente al público después de haber sido pues diagnosticado con el virus. Pero bueno, a mí me parece como interesante porque de alguna manera pues sale diciendo, bueno, ya pasó, ya lo viví, pues les quiero decir de alguna manera, tampoco nos movamos del susto porque pues aquí estoy. Entonces, pues yo sé que hay veces un mensaje un poco controversial, pero a su vez también hay veces me parece importante porque también veo que hay mucha gente que de verdad está muerta del susto con el virus. Pero pues lo interesante acá y es que pues él va a seguir teniendo este tipo de reuniones, no, digamos que no va a parar, él dice que ya es inmune, entonces que ya en esa reunión él dijo podría bajarme aquí a darle besos a todos y pues no tenía tapabocas. Besos gordos, dijo. Besos gorditos. Y eso pues obviamente a la OMS y a Anthony Fauci y a Biden pues no les gusta para nada porque dicen pues él no está incentivando el uso de la mascarilla, no le interesa, ese no es el mensaje, pero pues claramente esa ha sido su posición desde el principio y pues se mantiene hasta el final. Nuestro primer invitado es un vocero del Partido Republicano, pero antes vamos a escuchar esto. I did more in 47 months than Joe Biden did in 47 years. It's true. And now he's pushing the most far-left agenda ever put forward by a presidential nominee or candidate. The Biden plan would destroy Social Security and destroy protections for pre-existing conditions. You're going to have nothing left. This crazy Green New Deal. The Green New Deal. I mean, what's that all about? Biden's running mate sponsored the Green New Deal and the socialist health care takeover. You're going to have socialist health care. You don't feel well, okay, go to the hospital, stand there for about 4 weeks. They'll shut down American energy, shut down fracking, and outlaw the private health insurance plans of over 180 million Americans who love those plans. Biden vowed to terminate our travel bans on jihadist regions and surge refugee admissions. He agreed to this with crazy Bernie Sanders. He's going to surge admissions into our country by agreed number 700%. No, thank you. Opening the floodgates to radical Islamic. Usted está escuchando a esta hora Central Café, la mejor radio para acompañar su día, y también queremos acompañarlos con un buen café y una buena charla. Hoy hablando sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un pulso que aún es incierto. Los estadounidenses todavía no saben qué va a pasar el 3 de noviembre. Las encuestas dicen que gana el candidato demócrata Joe Biden, pero las encuestas se equivocaron en la elección pasada en 2016 y terminó ganando Donald Trump. Esto porque el sistema electoral de los Estados Unidos es muy complejo, no es como en nuestros países latinoamericanos, donde el voto popular es el que elige al presidente, sino que la gente elige a unos delegados del colegio electoral y esos delegados son los que terminan eligiendo al presidente. Por eso, aunque un candidato saque la mayor cantidad de votos, no necesariamente es el presidente. Y cada estado tiene un peso particular y da unos delegados electorales que son los que finalmente eligen al presidente. Un presidente necesita 270 votos electorales para poder, un candidato necesita 270 votos electorales para poder llegar a la presidencia. Y a esta hora tengo el gusto de saludar a Isilio Arriaga. Él está en la Florida, en Miami, y es vocero del Partido Republicano para los medios hispanos. Están en una campaña de último minuto, contrarreloj, trabajando por el presidente Donald Trump. Don Isilio Arriaga, bienvenido a Central Café. Muchas gracias, Jason. Es un placer estar contigo y tu audiencia aquí completamente a tu orden
y lleno de un gran optimismo, te puedo decir que esta elección ya está ganada. Fíjate que realmente el sistema electoral no es tan complejo. Yo te diría que es la sabiduría de los fundadores de este país los que pudieron hacer esto de manera tal que 2 o 3 estados o 4 estados controlen el resto de la Unión. Nosotros tenemos 50 estados aquí en la Unión, y si 4 o 5 estados eligieran un candidato por la votación popular, resulta que tendrían más electores del colegio electoral que el resto de los 44 estados. Entonces, el voto popular no es tan importante, porque resulta que si se une Nueva York, Illinois y todo el oeste del país, incluyendo quizás a Texas, oye, el resto de los 44 estados se quedarían sin ningún tipo de posibilidad de elegir un presidente. Entonces, sacando la cuenta cómo van las cosas en este momento, eso está ya ganado. Los colegios electorales ya sabemos que nosotros vamos a ganar esta elección. Y Silvio, a mí me sorprende la Florida, cómo apoya al presidente Trump. Todos los colombianos, los venezolanos, tenemos algún familiar allí en la Florida, y estamos viendo cómo en el último evento estaba rodeado de miles de personas. De hecho, el presidente Trump ahí tiene su casa de mar a lago y está empadronado allí. Este es como el fortín político de Trump. Es que tiene razón de ser. Definitivamente, en ese meeting en Orlando, en el aeropuerto de Sanford, al norte de Orlando, oye, decenas de miles de personas con un entusiasmo impresionante, algo que él viene aquí a Florida y todo el mundo se tira a la calle, porque resulta que Biden se niega a debatir ahora e inventan que tiene coronavirus, y que con motivo del coronavirus él no se le puede acercar a Trump. Pues definitivamente lo que tiene es miedo. Entonces, mira, la Florida entiende que un gobierno de Biden, quien se retrató con Maduro, se retrató con Obama, la señora y el presidente Obama y la señora se retrataron con camisas del Che Guevara en un juego de béisbol a un lado de Raúl Castro. Mira, el hispano sabe perfectamente bien que un gobierno de Biden es un gobierno exactamente igual al de Obama, con una apertura hacia Cuba, y Cuba definitivamente logró meterse en Venezuela y en Nicaragua y acabar con esos dos preciosos países. Entonces, el latinoamericano, nosotros aquí en Florida sabemos que lo mejor que le puede pasar a nuestros países de origen es que el señor Trump gane, siga aplicando las restricciones que le ha puesto a Venezuela y a Cuba para poder liberar esos países del crimen que se ha cometido. ¿Cómo es posible que Venezuela, un país con la riqueza de Venezuela, sea uno de los, yo creo que el más pobre del mundo, más pobre de los africanos, más pobre que Haití? Acabaron con ese precioso país, y eso no puede ser, Jason. Eso definitivamente no puede ni debe ser. Don Isilio, hablando de debates, precisamente, vimos un primer debate bastante, quiero decir, agitado, bastante controversial también. Esto, finalmente, ¿cree que este debate para el candidato o la persona que no estaba muy convencida de quién era su candidato, cree que entendió la propuesta de cada candidato, conociendo que tampoco hubo el segundo debate y habrá un tercer y último debate? Casi que en 2 oportunidades tendrá que tomar decisiones sobre quién sea su candidato. ¿Cree que con este se pudo lograr algo? Mira, el primer debate tenía unas características especiales. Y Trump no da puntadas sin dedal. Él sabe perfectamente bien lo que está haciendo, y cuando él salió de esa manera tan ruda y tan fuerte contra Biden, era una cosa que tenía que hacerlo, porque él sabía de antemano que el moderador del debate estaba definitivamente tirándole bombitas a Biden y buscando la manera de ponerle una zancadilla a Trump. De manera que él lo hizo, entre otras cosas, darle a entender a su base electoral, porque los debates ahorita a estas alturas no le van a cambiar nada a nadie. Aquí estamos todos decididos ya. Nosotros estamos decididos hace tiempo. La gente dice que es independiente porque no quiere declararse ante la prensa y ante los medios y ante las encuestas qué es lo que van a hacer, pero ya saben de antemano qué es lo que van a hacer. De manera que el debate no cambia nada. Lo único que demuestra es la personalidad de cada uno de los contrincantes. Y en este caso Trump sigue demostrando ser un hombre lleno de energía,
un hombre lleno de fuerza. A mucha gente no le gusta, dice, ay, pero qué vulgar es, qué difícil es Trump. Dios mío, pudiera ser un poco más presidenciable. No. Lo que hay que mirar es lo que ha logrado. Y hay que mirar con qué se ha tenido que enfrentar desde que ganó las elecciones. Un intento de golpe de Estado que todavía está en vigencia, porque no se ha podido determinar ni arrestar a la gente culpable del potencial golpe de Estado. Un proceso de impeachment sin ningún tipo de razonamiento. Unas cosas que, la cosa de Rusia, 3 años investigándolo por lo de Rusia. Este hombre, a pesar de todos los inconvenientes que ha tenido, ha logrado una economía floreciente para este país como nunca se había visto, y eso la gente lo sabe. Señora Arriaga, usted nos comenta que los debates no van a cambiar la opinión de las personas respecto a su voto, pero quisiera preguntarle y ahondar un poco más en entonces cuál es la funcionalidad de los debates, cuál es su propósito, y en el próximo debate del 22 de octubre, ¿cuáles cree usted que van a ser los temas más importantes a tratar? Mira, los demócratas, déjame responder primero tu pregunta. Los debates a estas alturas no cambian. ¿Para qué sirven? Para fortificar la base, para darle conocimiento a su base de que su candidato sigue siendo el candidato fuerte, el candidato que está prometiendo y que puede demostrar que prometió y cumplió, versus el candidato adormecido que no hace sino decir cositas negativas y mantenerse escondido para no dar el frente a la población. Nosotros nos estamos enfrentando no a un partido demócrata, nosotros no nos estamos enfrentando a un candidato adormecido, nosotros nos estamos enfrentando a los medios de comunicación social, que son los que están haciendo la campaña contra Trump. Y esa es una fuerza formidable, enfrentarse a toda la prensa nacional a diario. Entonces la gente dice, ay, pero Trump no debe estar tuiteando tanto, hay demasiados tweets. Pues mire, si la prensa no y los medios de comunicación no transmiten la realidad de lo que Trump dice, de lo que Trump hace y de lo que ha conseguido, él tiene que buscar un medio para comunicarse con la gente. De manera que el debate lo que sirve es para fortificar esa relación del candidato, como los mitines, como los rallies, sirve para precisamente darnos a nosotros esa fuerza, esa entereza de salir a votar, ese entusiasmo que nos está llenando en esta campaña electoral, versus el entusiasmo de los demócratas con un candidato adormecido. Señora Arriaga, indiscutiblemente los Estados Unidos ha sido un país que siempre ha abierto sus puertas a todos aquellos que quieran una nueva oportunidad o mejorar su vida de manera correcta. Y a nivel de los latinos, quizá yo preguntarle, ¿cuál es el plan de Trump para los migrantes en general? Mira, nosotros lo que no queremos es una frontera abierta, donde aquí se mete todo mundo, cuando le da la gana y como le da la gana. Yo soy un inmigrante, mi esposa es un inmigrante, yo tengo 20 y tantos años de ser ciudadano en este país, y te digo una cosa, Jason, yo me demoré 5 años, yo hice mi cola, mis hijos hicieron su cola, mi esposa hizo su cola. Entonces, ¿cómo es posible que yo entro por la puerta de enfrente, hago responsablemente lo que tengo que hacer, y entonces por la puerta de servicio se me mete un poco de gente de países extremistas? No hablemos de México, que es un país amigo, y es un país que ha servido mucho a este y nosotros a ese país también, pero de países extremistas del Medio Oriente se meten para acá y lo primero que hacen es venir a pedir beneficios sociales. Entonces, en vez de venir muchos de ellos, en vez de venir a trabajar, vienen a agarrarse los impuestos que yo pago y que muchos de nosotros pagamos. Entonces, la política de Trump es venga por mérito, venga por la puerta grande, entre, califíquese para entrar a este país, porque lo que ha hecho este país grande, él es el inmigrante que viene a trabajar, que viene con conocimientos y que no viene a estar pidiendo medicina gratis, ni colegio gratis, ni un apartamento gratis. No. Venga a trabajar, porque esa es la grandeza de los Estados Unidos de América. Señor Isilio, yo tengo una pregunta y es, ¿por qué el Partido Republicano desde ya está alegando posible fraude en las elecciones e incluso el presidente Donald Trump ya lo ha mencionado? Sí, eso es muy importante, esa pregunta. Fíjate que desde aquí nunca se había visto un proceso de votación por correo masivo. Aquí hay una cosa que se llama la votación ausente, donde tú te metes en línea o le escribes al centro de votación y le dices, señor, yo estoy enfermo, yo estoy viejo o no quiero hacer cola, mándeme mi boleta electoral. Entonces yo recibo la boleta electoral oficial,
la firmo, la lleno y la meto en el correo o la llevo personalmente o mando a alguien a que la entregue y la deposite en un cajón autorizado. Eso es lo que se llama la votación ausente. Pero lo que está ocurriendo ahora es que estados demócratas han decidido, y son alrededor de 16 estados demócratas, que han decidido hacer votación masiva por correo. Entonces, ¿qué se está viendo? Una cantidad de boletas electorales que le están llegando 2 o 3 veces a la misma persona. Resulta que hay una estadística que dice que el americano se muda cada 2 años aproximadamente de casa. Resulta que están llegando boletas electorales para Pedro Pérez, que vivía en la dirección XY, y ahora resulta que Pedro Pérez vive en la dirección JK. O Pedro Pérez se murió y esta gente le está mandando boletas electorales. ¿Qué está ocurriendo? Que entonces viene mucha gente de miembros del partido, se acercan a esos sitios, recogen esas boletas electorales, las llenan por su cuenta y sin ni siquiera firmarlas, las mandan o las firman falsificando firmas. Entonces, en el primer proceso, la boleta ausente, el centro electoral verifica las firmas. En este caso, muchas boletas están llegando sin firmas. Entonces, definitivamente, si el presidente de los Estados Unidos está diciendo esto se presta a confusión, se presta a fraude, bueno, dígame usted si no, con lo que le estoy contando. Imagínese que a usted le llegue una boleta electoral, y quiera Dios, para un tío que se murió hace 10 años, y eso está ocurriendo. Y no solamente eso, están agarrando ya hay pruebas de boletas electorales tiradas en caños, en ríos, botadas en basureros. Entonces esto no puede ser, y eso está ocurriendo específicamente en estados manejados por gobernadores demócratas, porque les interesa crear una gran confusión. Entonces, por eso que el presidente denuncia semejante barbaridad. Yo quisiera preguntarle algo, y es acerca de los principios y los valores que defienden la agenda del señor Trump. Mira, los principios y los valores son de la América tradicional. América primero. América primero no significa que este país va a venir a pisotear. América primero significa que nosotros y los países amigos nuestros, que nos entendemos con los mismos valores morales y los mismos valores económicos, vamos a estar primero. Entonces, ¿el presidente qué defiende? El presidente defiende que aquí se produzca lo que se tiene que producir, que aquí no se le esté financiando en aras del globalismo el crecimiento a otros países a expensas del nuestro, porque eso era lo que venía ocurriendo. El presidente cree en el respeto a nuestra bandera, a nuestro himno nacional. ¿Y quién no? Díganme ustedes, los colombianos, si ustedes no están orgullosos de su bandera tricolor, de su ancestro. ¿Quién no va a estar orgulloso de su soberanía? El Partido Demócrata aquí piensa que los Estados Unidos es un país corrupto. Y eso no puede ser. Tenemos que crear nuevamente formación social, moral y cívica. El presidente ya lo ha anunciado, que de ahora en adelante se estudiará en los colegios públicos y seguramente los privados van a seguir. Se tendrá que estudiar nuevamente la historia, acentuando los valores de nuestra patria, de nuestros héroes, de los fundadores de este país. Hemos visto ya como el Partido Demócrata y su izquierda radical están tumbando estatuas, hasta pretenden acabar con la estatua de Abraham Lincoln, de Thomas Jefferson, de George Washington. Eso es una cosa inaudita. El presidente cree en la vida de los bebés. Él es pro vida. Él está en contra del aborto. El presidente cree que nuestra nación está fundada bajo la supervisión y bajo los auspicios y la protección de Dios, y lo repite cada vez. Esos son los valores morales de esta campaña, de este presidente, de este partido. Y nosotros los latinoamericanos, y díganme ustedes si no, y díganme sus oyentes si no se identifican con esos valores, con el valor familiar, con el valor de Dios, con el valor de la bandera, del himno nacional. Sí, justamente porque hay mucha gente, Isilio, que dice, de pronto a mí no me gusta Donald Trump, pero la agenda que él representa, sí, pues debido a que Trump es un personaje polémico y no tiene que gustarle a todo el mundo, pero a veces no votamos por personajes, sino por agenda y por propuestas políticas como la que usted nos está contando, que defiende valores y principios, sobre todo en América Latina, donde hay mucha comunidad cristiana y católica. Quiero cerrar, Isilio, porque ya no tenemos más tiempo, preguntándole, ¿usted cree que Trump de verdad ya está recuperado, no tiene COVID, no hemos visto el test negativo? Bueno, mira,
Los demócratas vienen diciendo desde hace tiempo que hay que seguir la ciencia, que hay que hacerle caso al doctor Fauci, a la Organización Mundial de Salud y a los científicos. Bueno, en la Casa Blanca hay un médico, es el médico cabecera del presidente, y no solamente de este presidente, de todos los presidentes. Y es un médico asignado por su conocimiento, por sus valores médicos, por su experiencia. Pero este señor le dio de alta. Entonces ahora, como a los demócratas no les conviene decir que Trump está curado, le ponen dudas a la ciencia. Bueno, yo no sabía que los periodistas y otro poco gente que anda por ahí y los líderes políticos demócratas todos se graduaron en epidemiología, porque ahora todos cuestionan al médico del presidente, al médico de la Casa Blanca. De manera que todo eso es una treta electoral para mantener el país encerrado, para mantener el país aterrorizado, para mantener el país usando máscara, metidos en sus casas con miedo para que no vayan a votar. Es una manera indirecta de meterle miedo a la gente para que no asista a los actos de Trump, que como te dije originalmente son multitudinarios, decenas de miles de personas se aglomeran para verlo, para oírlo y para compartir con él su entusiasmo y su alegría por este país. Hombre, Isilio, muchas gracias por esta charla. Nos ha ilustrado usted de forma pedagógica también lo que está pasando con la campaña y ha sido un gusto tomarnos este café virtual con usted. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. A todos los oyentes de Central Café, no se desconecten porque en unos minutos también vamos a escuchar el otro lado de la moneda. Vamos a escuchar a Estuardo Rodríguez, quien es un estratega demócrata, y nos va a contar un poco sobre la posición de quienes defienden al candidato Joe Biden. Usted está escuchando Central Café. Continuamos en Central Café y ahora queremos presentarles a un estratega político del Partido Demócrata, pero antes queremos que escuchen esto. As president, I will embrace hope, not fear, peace, not violence, generosity, not greed, and light, not darkness. Estábamos hablando antes con el lado republicano y ahora quiero invitar a Estuardo Rodríguez. Él es analista, estratega demócrata de la campaña del candidato Joe Biden, quien fue el vicepresidente de Barack Obama. Los que recuerden, Barack Obama fue presidente por 2 periodos y él lo acompañaba en la vicepresidencia y es la propuesta antítesis de Trump. Es el que quiere acabar con estos 4 años que para muchos han sido años de una presidencia polémica y tóxica para el país, o para otros una presidencia salvadora de justamente esa gestión de Obama. Vamos a preguntarle a Estuardo Rodríguez a ver qué opina. Estuardo, bienvenido a Central Café. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estuardo, estamos a menos de 2 semanas de las elecciones y todavía esto está indefinido. Hay muchas encuestas que dicen que gana Joe Biden de sobra. Sin embargo, un escenario parecido lo teníamos en el 2016 cuando Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado, se estaba enfrentando a Donald Trump. Esta vez, ¿los demócratas se pueden quedar con la Casa Blanca? Bueno, sin duda no hay que confiarnos en las encuestas, ¿verdad? Aún tenemos los cicatrices de 2016. Cuando confiábamos que Hillary Clinton iba a salir presidente de Estados Unidos. Sabemos también de que dependiendo dónde estén haciendo estas encuestas, muchas veces no cuentan bien los intereses, las opiniones de la comunidad latina. Entonces tenemos que mirar bien las encuestas para saber cómo van las actitudes, pero no hay que confiarnos. Y yo estoy seguro de que la campaña del vicepresidente Biden no se confía en esas encuestas. Estados Unidos se encuentra en un periodo histórico con la pandemia, con las manifestaciones sobre el racismo y también con una división que ha causado el presidente Trump, dándole más poder y apoyo a los grupos racistas. Ha causado una división que no se ha visto desde los 60 en este país. Entonces creo que hay un entusiasmo en este país para votar. Más de 4 millones de votos ya han salido
algo que nunca se ha visto. Mira, Estados Unidos, la democracia más grande del mundo, pero la verdad es que apenas 50% de los americanos que tienen acceso a votar salen a votar a las urnas. Entonces, vamos a ver unas cifras históricas después del 3 de noviembre con la energía y el entusiasmo que tienen los votantes aquí, y yo creo que van a salir a favor de Biden porque necesitan ver un cambio positivo y no este ambiente tan divisivo que nos encontramos. Señor Rodríguez, vimos un primer debate un poco complejo, lo digo como extranjera, quizás la gente no alcanzó a entender qué era lo que representaba o la propuesta de cada candidato. El segundo debate o el primer debate vicepresidencial fue un poco más claro sobre la postura de Joe Biden, la postura de Trump de boca de sus candidaturas. Pero quisiera preguntarle, para aquellos que todavía no entienden muy bien, ¿qué es lo que representa Joe Biden? ¿Cuál es su propuesta más relevante? Sí, mira, yo quiero hablar bien claro. Ese debate, presidente Trump y el vicepresidente Biden, no fue debate. Eso fue una desgracia, una vergüenza nacional. La manera que Trump maneja estos debates es un colegial que está amenazando a otro estudiante. Fue horrible. Sin duda, el debate de Kamala Harris y el vicepresidente Pence, eso sí fue algo más tradicional, y me imagino que muchos americanos estaban un poco aburridos porque a cierto punto el espectáculo que hace Donald Trump es lo que entretiene a mucha gente, pero desafortunadamente eso es como dicen en inglés, el reality show. No es una conversación sobre qué ofrece ambos candidatos, y sabemos que gracias a lo que vimos con Kamala Harris y el vicepresidente Pence, hubo un intercambio de ideas. La realidad de que Donald Trump ha causado una pandemia y miles de fallecidos en este país por no poder manejar la respuesta a una pandemia en este país. No tener un plan, no tener una estrategia, no tener una política que lo puede usar a través de los 50 estados, sino simplemente diciendo que la pandemia iba a desaparecer de un día a otro, que es algo ridículo. El vicepresidente Biden, trabajando con el presidente Obama, recuperó más de 8.5 millones de empleos que se perdieron bajo la presidencia de George W. Bush. La economía estaba en dirección positiva cuando llegó Donald Trump. Donald Trump heredó una economía fuerte, igual de lo que llevó a la bancarrota Trump University, el casino Trump en New Jersey, y el Trump Viste, que también tenía, de una empresa a otra, llevando la bancarrota. Vemos que el presidente Trump también quiere llevar a Estados Unidos a la bancarrota, porque sabemos que la deuda en este país ahora está más grande que el ingreso de Estados Unidos. El vicepresidente Biden tiene la experiencia de saber manejar la economía para que se recupere y que volvamos a ver los millones de empleos que se ha perdido ahora bajo el presidente Trump. Es un político que tiene experiencia en trabajar con ambos partidos, y eso es importante en este ambiente que nos encontramos. Señor Estuardo, ¿cree que la nominación de la nueva jueza de la Corte Suprema de Justicia interfiera con las elecciones? Sin duda. Nunca se ha visto que se confirme, que se nomine, que se esté nombrando y que se confirme una jueza de la Corte Suprema con tan poco tiempo antes de las elecciones. Los mismos republicanos, que sin duda son hipócritas, porque exigieron bajo el presidente Biden que no se permita el nombramiento de un juez a un año de las elecciones, pidiendo que se pueda oír la voz de los votantes. Y ahora, con menos de un mes que tenemos antes de las elecciones, están exigiendo confirmar un juez a la Corte Suprema. Es obvio que más les interesa cambiar la política de la Corte Suprema, que se vaya por generaciones,
a un lado más conservador y poniendo en riesgo los derechos civiles y los derechos humanos y los derechos de la mujer. En un país que se considera una democracia, de nuevo la democracia más grande en el mundo, y están intentando cambiar la mayoría están tratando de derrumbar el equilibrio que tenía la Corte Suprema entre conservador y liberal. La Corte Suprema tiene que ser un balance, tiene que mantener su posición entre las tres ramas de gobierno que tenemos, la Casa Blanca y la Corte Suprema y el Congreso. Y ahora eso se encuentra en riesgo. Señor Rodríguez, la fórmula vicepresidencial de Joe Biden, Kamala Harris, representa no solo a los afroamericanos, sino también a los asiáticos, es decir, 2 minorías en los Estados Unidos. Y a esto se le suma que ella podría llegar a ser la primera mujer vicepresidenta en los Estados Unidos. ¿Qué papel juega Kamala Harris en las elecciones? Pues ella representa una nueva generación de liderazgo. Lo que vimos bajo el presidente Obama, una nueva generación de ideas, y ya dejando un partido demócrata de lo antiguo, sino ahora viendo algo más moderno que trae una energía de la juventud igual, los intereses nuevos que desafortunadamente no deberían ser nuevos, pero los temas del cambio climático, los temas de el racismo en el país, y energías renovables, todo lo que necesitamos ahora avanzar en este país, Kamala Harris representa. El vicepresidente Biden trae la experiencia de 40 años y más en el Congreso trabajando de una forma bipartidista, y Kamala Harris tiene una experiencia trabajando por el estado de California, en un estado muy progresista, un estado con nuevas ideas, y ella está trayendo una energía nueva de grupos diversos en el país y jóvenes en el país que se quieren ver igual como líderes del futuro y igual como posiblemente un presidente de Estados Unidos. Entonces creo que ella fue muy importante escogerle a Kamala Harris, porque no podíamos ver una candidatura a la Casa Blanca de nuevo de 2 hombres blancos queriendo llevar al país en el mismo camino que no ha logrado el progreso y algo positivo para grupos minoritarios en Estados Unidos. Es el Partido Demócrata que trabaja y se esmera para ver la forma de ayudar a cada americano, no solo a los grupos más grandes en el país, que son los blancos en el país, y ahora nos encontramos los latinos siendo un grupo acercándonos ya a más de 15% del país. Pero como bien dices, también grupos asiáticos, afroamericanos, la diversidad en Estados Unidos es lo que nos hace el país más potente en el mundo. Y eso tenemos que demostrarlo a través de nuestros líderes también. Uh-huh. Se escucha que ambos candidatos hablan de un posible fraude en contra de cada uno con este tema de las votaciones vía correo. ¿A qué cree usted que se deba esto y de qué manera podría esto cambiar el rumbo de los próximos años de las políticas de los Estados Unidos? Esto es a causa de Donald Trump. Él siempre ha dicho, desde que se presentó a la Casa Blanca en el 2016 contra Hillary Clinton, dijo que iba a haber fraude. O sea, la estrategia de Donald Trump es causar duda, es causar caos en un sistema. No obstante que él salió ganando, él exigía antes de los resultados y después, que es muy posible y él estaba seguro que los demócratas estaban avanzando a un fraude. Es horrible lo que hemos visto bajo este presidente, la forma que él ha intentado a causar división, duda en nuestra democracia, y poco a poco ha derrumbado la confianza que los votantes han tenido en el sistema democrático en Estados Unidos. Y sabemos muy bien de que el presidente Trump está preocupado, que es muy posible que va a perder las elecciones. Entonces está exigiendo, no obstante que él mismo vota por correo, él está exigiendo que no se permita
el votar por correo, votar antemano de las elecciones, y estamos viendo los resultados de eso, con la falta de manejar la pandemia en una forma que para proteger a los votantes. Millones están ya votando y a la misma vez él está exigiendo que no se va a ver un resultado después del 3 de noviembre, que es muy posible que va a demorar mucho tiempo, y por eso mismo también está preocupado y quiere confirmar una jueza a la Corte Suprema, porque él, que le encanta enjuiciar a la gente, si vemos la historia del presidente Trump, siempre ha usado las Cortes para exigir y para ganar cualquier problema que ha tenido. Vemos lo de sus impuestos, igual sigue enjuiciando para no divulgar lo que ha pagado impuestos, a quién debe y cuánto dinero debe, y vamos a ver que igual con las elecciones, él quiere causar una división ahí, duda en los resultados, y está preparando enjuiciar para no aceptar los resultados de las elecciones si él salga perdiendo, y está preparado a llevarlo hasta la Corte Suprema, y con la ayuda del Attorney General Barr, del Departamento de Justicia, él va a tener él tiene las herramientas para seguir causando división y caos en las elecciones. Pero el Partido Demócrata está listo, están preparados, la campaña de Biden está listo para esperar que se insista, que se cuenta cada voto en el país. No importa cuánto demore, pero hasta el último voto se tiene que contar, y con eso exigimos que salga el ganador verdadero de estas elecciones. Estuardo, quiero agradecerle mucho por este tiempo, por este café a la distancia que nos estamos tomando, ilustrando a toda nuestra audiencia en América Latina, en el continente, sobre lo que significan estas elecciones. Muchas gracias por su tiempo y un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Esta es una producción de Su Presencia Radio. Padres e hijos con Fernanda Galvis. Bueno, papás, ya se permite movilizarnos por las carreteras de nuestro país y seguramente también en el que tú te encuentras. Y además, poder viajar en nuestro carro es mucho más seguro para este tiempo. Entonces, creo que están dadas todas las condiciones para que en la medida de nuestras posibilidades viajemos por nuestras carreteras. Papás, que sea la oportunidad para que nuestros hijos conozcan la tierra en la que Dios les permitió nacer, que descubren la belleza de los paisajes, de lo simple pero a la vez hermoso, que puedan ser embajadores de su país conociéndolo, y que sepan también que es una gran oportunidad para apoyar el turismo nacional que tan afectado ha sido en este tiempo, y que creo que es responsabilidad de todos reactivarnos. Claro, tomando las medidas necesarias, démonos la oportunidad de conocer y presentar nuestro país a nuestros hijos y asimismo a nuestros nietos, no sé, los que ya son abuelos, pero que como papás podamos transmitir y dar a conocer lo bueno de nuestro país, ya que para escuchar cosas malas ya hay demasiadas fuentes disponibles. No seamos una más, bendigamos en vez de maldecir. Yo creo que esta es una de las buenas oportunidades que nos presenta esta pandemia para estar en familia y descubrir nuestro país, pues tal cual como nos lo dice la Biblia en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien para los que amamos a Dios. Regresamos a Central Café, hoy tomándonos con ustedes un café bastante político, pero muy interesante acerca de las elecciones en los Estados Unidos, elecciones presidenciales. Y para continuar con este set de invitados, queremos presentarles a nuestra tercera invitada. Ella es analista política internacional, nos acompaña desde Washington, D.C., Carolina Valladares. Carolina, bienvenida, muchas gracias por tomarse este café con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros en el día de hoy. Igualmente, muchas gracias. Pues definitivamente la primera pregunta que tenemos para usted, Carolina, es ¿qué impacto tienen las elecciones de los Estados Unidos en América Latina y por qué a los colombianos o latinoamericanos debería importarnos los resultados de los comicios del próximo 3 de noviembre? Un punto importante a tener en cuenta es la postura de Estados Unidos hacia la situación política y económica ahora mismo en Venezuela. Mi posición es que tanto gane Biden como si Trump sigue en el poder,
En ese sentido, en cuanto a la crisis migratoria y la estabilidad política regional, no creo yo que vaya a cambiar mucho el panorama político. Biden hace apenas unos días llamó a Nicolás Maduro, abro comillas, dictador, cierro comillas. Es así como lo calificó. La postura del Partido Demócrata, yo he entrevistado a muchos congresistas de la Florida, y hay un consenso bipartidista en la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos ahora mismo. Por lo tanto, por supuesto, la política exterior de Estados Unidos impacta mucho en la región, y en Colombia en específico, por la situación que vive en Venezuela en cuanto al tema migratorio, pero esta política no va a ser susceptible, creo yo, a cambiar, gane Biden o gane Trump. Ahora bien, pueden cambiar más bien temas económicos de cara a la región. Recordemos que el nuevo presidente del BID es un ex asesor de Donald Trump en la Casa Blanca, asesor de seguridad nacional, con lo cual ha dejado ese cargo a manos de una persona que es afín al partido, al menos republicano, menos hasta ahora. Y por supuesto, en cuanto a temas de comercio, es posible que cambien cosas en cuanto a temas de intercambio comercial, balanza comercial, etcétera. Pero sobre todo si miramos y ponemos la vista, ¿no?, en el mayor conflicto que vive la región, que es Venezuela, creo que la política va a mantenerse bastante estable. Carolina, ¿qué papel tiene estos estados péndulo o bien llamados péndulo, que son los que en las elecciones votan más por personajes, no por partido político? ¿Cuántos son? ¿Esto mandaría la parada de quién pudiera ser el próximo presidente de los Estados Unidos? Efectivamente, en Estados Unidos hay dos cosas que hay que tener claras. Una es el voto popular, el número absoluto de personas que votan a un partido o a otro a nivel nacional. Y luego está el voto electoral, que es el número de delegados que el colegio electoral asigna a cada estado. Por lo tanto, cuando vemos las encuestas hay que leerlas de dos formas. Está bien conocer cuál es la tendencia nacional, si Biden o Trump está arriba o está abajo, pero hay que tener en cuenta que quien esté liderando a nivel nacional, eso no garantiza que vaya a ganar las elecciones. Pasó con Hillary Clinton, ganó por más de 3 millones de votos en el año 2016, y ya vemos quién se posicionó en enero de 2017, fue Donald Trump. Eso indica que, como bien dices, lo que hay que mirar son los estados bisagra. Cada estado tiene asignado un número de delegados, como digo, pero hay estados que tienen tendencias irreversibles a lo largo de la historia. Por ejemplo, hablamos de Alabama, un estado que tiene 9 delegados y que históricamente siempre ha votado al Partido Republicano. Esos estados no son ningún campo de batalla, como tampoco lo es Nueva York o lo puede ser California. Los estados a los que tenemos que mirar son aquellos que tienen tendencias que son cambiantes, le llamamos bisagra, swing states en inglés, y que son los que van a dar claramente la victoria a un candidato o al otro. En este año, en los estados, en 2016, los estados clave fueron Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, con 46 votos electorales, y gracias a que esos estados fueron ganados por Trump por apenas, creo que una cifra de 80.000 votos, se asignó, porque ganó en esos estados, se asignó los delegados y, por tanto, sumó 46 delegados más y ganó las elecciones. En este año los estados clave son Florida, son Georgia, son Carolina del Norte, son por supuesto también Pensilvania, son Michigan, pero hay que decir que en las encuestas, en las últimas, por ejemplo, que estoy leyendo ahora mismo, dan como ganador a Joe Biden. Solamente hay un estado bisagra que estaría ahora mismo ganando Trump por 2 puntos. Claro, quiere decir que ganar, estar líder en el estado bisagra no te asegura la victoria, porque si Biden gana por 2 puntos, considerando el margen de error, por ejemplo, en Ohio, Iowa o Carolina del Norte, perfectamente Trump puede ganar ese estado, pero hay estados como, por ejemplo, Pensilvania o Michigan, donde Biden está ganando por más de 8 puntos. Así que parece que la tendencia le está dando un poco la ventaja en esos momentos a Biden y cada vez parece más irreversible. Carolina, ¿cree usted que el 3 de noviembre habrá nuevo presidente en los Estados Unidos? ¿O cómo cree usted que van a funcionar estos conteos que por primera vez pudieran ser masivos vía correo? Lógicamente, la pandemia está cambiando la forma de hacer política y también la forma de votar de los electores. Esta vez habrá más que nunca más votos por correo. Y ya sabemos que Donald Trump ha expresado su duda sobre
lo verídico que puede ser el resultado que se obtenga de estos sobres. Es difícil saber qué pasará el día 3, parece que Biden está a la cabeza. Lo que sí que es cierto es que cada vez parece más claro que el día 3 no tendremos a ningún ganador, no vamos a poder cantar el nombre de un vencedor en la noche del día de las elecciones presidenciales, al menos que la ventaja del ganador sea tal que quien pierda, el perdedor, pues tenga que reconocer que la ventaja es tan grande que ni siquiera recontando votos o recontando aquellos votos que fueron enviados por correo le podría dar la victoria. Por lo tanto, ha dicho Trump que, y lo dijo en el primer debate presidencial, que quería que sus votantes estuvieran ahí y vieran bien cómo funcionaba el proceso electoral. Trump ya ha dicho que tendrá que esperar y ver si reconoce esos resultados. Biden, por su parte, ha dicho que él va a reconocer los resultados, por lo cual, si estamos en una situación que gana Donald Trump, pues posiblemente conozcamos el resultado electoral. Parece que Biden está a la cabeza y en ese caso ha dicho que Trump ha dicho que él va a pensar lo que va a hacer cuando se sepan los resultados. Dado que este es el escenario más posible, uno en el que posiblemente gane Biden, Trump yo creo que él va a pedir y solicitar recuento de votos y podría llevar semanas y para ello es muy importante, mucha gente se pregunta, porque es importante la nominación la última nominada, ¿no?, para la Corte Suprema, la señora Coney Barrett, y es que el Partido Republicano se posicionaría con tres jueces del Tribunal Supremo de ventaja con respecto al Partido Demócrata, y en el caso de que estas elecciones sean impugnadas y tengan que acabar en la Corte Suprema de Estados Unidos, eso es muy importante, porque ahí estamos hablando de jueces que tienen tendencia. Aquí los jueces, se considera que un juez tiene una tendencia más conservadora, más liberal, y contaría el Partido Republicano con una juez que reemplace a Ginsburg, en este caso de tendencia más conservadora, con lo cual estaríamos en un escenario no explorado hasta el momento, pero que creo que es importante tener en cuenta ese factor de la Corte Suprema ahora mismo, en un caso de que Trump impugne las elecciones. Es Carolina Valladares con nosotros en este día hablando acerca de política internacional y las elecciones del próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos para presidente. Muchísimas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Un placer, igualmente. Bueno, pues nos queda mucho que pensar y mucho que reflexionar sobre este tema y pensando en nuestros invitados y en las opiniones que nos ha dado hoy, creo que lo que podríamos y deberíamos nosotros evitar como creyentes, como votantes y como comunidad en general, sin importar dónde estemos, en Estados Unidos o en Colombia, realmente es evitar un poco la división y la polarización, porque también en Colombia nos ha pasado que hemos tenido momentos de mucho debate político y la división ha sido muy grande, incluso entre nosotros mismos como pueblo creyente, como pueblo cristiano. Digamos que siempre hemos visto una campaña controversial cada año, pero en particular esta ha sido bastante fuerte y debo confesar que una de las cosas que más me ha puesto a pensar es lo dividido que se encuentra este país en términos políticos. Aquí yo vivía cuando ganó Obama por primera vez y no sentía ese rechazo entre un demócrata o un republicano. Sin embargo, aquí se siente muy cerca. La gente no le da pena levantarte el dedo de la mitad, mandarte un insulto, se pegan, se tiran los carros. Es muy fuerte. Y algo que quizás hay que abogar es que la gente está perdiendo el límite entre ciudadano y ser humano y tu posición política. Y como decía el grande de Plastilina que entrevistamos, tomámonos un tinto con quien piensa distinto. La gente ha perdido esa capacidad de poder tolerar a quien no tiene la misma tendencia política. Y eso lo puedo ver. Aquí hay barrios completos que de verdad están completamente segregados políticamente. Sí, yo creo que aquí tenemos que tener algo en cuenta, Diana, y es, no podemos permitir que esta división se siga acrecentando. Tenemos que ser muy objetivos y, bueno, dejar todo en manos de Dios y también como escuchar y leer y poder documentarse de qué propone cada uno de los dos, porque creo yo que hay muchas personas que en un desconocimiento están yéndose hacia un lado o al otro,
pero creo que lo importante aquí es ver de fondo qué propuestas están trayendo estos dos candidatos. ¿Qué propuestas? Y también creo que es muy importante de alguna manera que nuestras propuestas o nuestro debate no se vaya simplemente a atacar al otro candidato, porque creo que ahí el debate pierde mucho valor y nosotros, comunidad, también es un llamado a confiar en Dios, ¿no? En estos tiempos de decisiones importantes, en estos tiempos de elecciones, como decíamos, las elecciones en los Estados Unidos tienen la capacidad de afectar el mundo, pero es también un llamado a no crear dioses de los candidatos, ni de los presidentes, ni de los líderes que tenemos en la comunidad, sino de precisamente confiar primero en Dios, quien es el que realmente dirige nuestros pasos y el que nos va a dar la salida a las circunstancias que estemos enfrentando, desde luego orando siempre por nuestros gobernantes. Esta es la invitación que queremos hacerles hoy a nuestros oyentes. Esperamos que hayan disfrutado este programa, se hayan tomado un buen café con nosotros, hayan también comprendido un poco más acerca de lo que significan las elecciones y de lo que va a pasar el próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos. Y bueno, quédense con su Presencia Radio. Hasta la próxima.